Buen día a todos, tanques y tancas del conocimiento. Hoy, como siempre, en esta mesa, mirando el horizonte de eventos, supervisando el avance de los tanques del conocimiento hacia los objetivos estratégicos y comerciales de nuestros pueblos. Hoy acabo de salir de un Zoom, justamente recientemente por eso tengo el flux. Acabo de salir de una reunión a la que ingresé vía Zoom o una plataforma parecida con la directiva del Banco Provincia, el embajador de Azerbaiyán y otras autoridades comerciales que, bueno, están promoviendo estos eventos para encontrar oportunidades comerciales y de intercambio de negocios. Me pareció bastante interesante, sobre todo el dato comercial de la balanza comercial entre Chile y Argentina. Argentina le vende 2.500 millones aproximadamente. Chile le vende a Argentina 700 millones de dólares aproximadamente. Y bueno, tienen una relación comercial muy fructífera y de larga data. Hoy quería hablar del cambio climático. Quería hablar de varias cosas acerca del Estado y de las empresas del Estado y de la discusión de si el Estado debe ser grande o chico, si el Estado debe reducirse para darle paso a la empresa privada o si el Estado debe estar presente. Es una discusión antiquísima de la economía. Y la realidad, lo práctico, es que el Estado debe ser del tamaño que las circunstancias lo requieren en ese momento. Eso es así. Porque propugnar como un dogma del liberalismo que el Estado tiene que ser lo mínimo posible, no solo no es realista, sino que es imposible. Yo no sé si los liberales, por lo general, en sus teorías económicas, cuando propugnan este tipo de Estado, de este achicamiento del Estado, de reducirlo al mínimo, y los anarcoliberales propugnan como un dogma el de llevarlo a su mínimo, el de eliminar completamente el Estado. No sé si están conscientes, por lo menos, de las teorías neorrealistas de gente como Kenneth Walsh, y de la realidad de que en una situación de libertad absoluta, la relación es una relación de naturaleza hobbesiana, donde por ejemplo, si una empresa privada no se pone bajo el paraguas de un Estado, esa empresa privada no solo no tendría chance de sobrevivir si esta empresa es la empresa de producción de sal de un Estado pequeño, digamos. Si no se pone bajo el paraguas de un Estado, esta empresa va a ser absorbida por otra empresa más grande del contexto internacional que sea más productiva, la va a absorber, la va a aplastar. No es esto, tampoco estoy hablando de un proteccionismo, ni quiero abonar en dirección a la doctrina proteccionista del Estado debe proteger a las empresas nacionales, pero un poco sí. Esa es una función del Estado, proteger a las empresas nacionales y promover su desarrollo. Ahora, ¿qué pasa si eliminas el Estado, la empresa? Eso lo dice Kenneth Walsh, no lo digo yo.
Eso lo dice Kenneth Wall y el neorrealismo. Si elimina el Estado, la empresa entonces, para poder mantenerse, va a tener que invertir en seguridad, va a tener que invertir en defensa, va a tener que armarse como se debe, más o menos al mismo nivel que debería armarse un Estado. Entonces ese presupuesto que pudiera invertir en la maximización de su mecanismo productivo, lo va a tener que invertir en armas. Entonces, eso hace que la unidad, que es la empresa, no pueda especializarse o dedicarse exclusivamente a el rubro en el que está especializada. Por eso Kenneth Wall dice que bajo un sistema jerárquico, bajo un sistema estatal, las unidades son libres de especializarse porque delegan en el Estado el monopolio legítimo de la violencia, de la seguridad. Bueno, eso por un lado. Eso a propósito del tema de Carlos Andrés, porque a Carlos Andrés Pérez, en el caso venezolano, en el 76, inmediatamente que toma el poder el primer gobierno, recuerden que en el 73 hubo la llamada crisis del petróleo, que debido a un conflicto en el Medio Oriente, los países petroleros se reúnen y forman la llamada OPEP. Eso fue en el 60, forman la OPEP. Pero en el 73 es que estos países petroleros, a raíz de un conflicto entre Egipto y una coalición liderada por Egipto e Israel, producen un embargo de crudo, bajan la producción y esto hace que el precio del barril se dispare. Y eso pone a las economías occidentales en un problemilla. A partir de esa crisis, bueno, Venezuela, uniéndose con la OPEP, Carlos Andrés Pérez, porque fue Carlos Andrés Pérez, el ADECO, que después lo acusaron de neoliberal, fue Carlos Andrés Pérez, logra nacionalizar la industria petrolera, porque en ese momento se requería nacionalizar la industria petrolera, porque se estaba perdiendo mucha plata. Porque las corporaciones que tenían explotando en Venezuela el petróleo durante casi todo el siglo XX, de comienzo del siglo XX, 1920, pues ganaban muchísimo y a Venezuela le daban muy poco. Entonces, bueno, Venezuela logra con Carlos Andrés nacionalizar una industria petrolera, crear una industria petrolera que podía al menos competir con las corporaciones que explotaban sus yacimientos. Entonces, ¿qué hizo con esa? Entró una cantidad bestial de plata, más o menos lo que pasó con el caso de Bolivia y Evo Morales, que cuál fue la clave del crecimiento económico boliviano, la nacionalización del gas. Entra una cantidad de dinero a Venezuela con la nacionalización del petróleo brutal y empieza el Estado a crecer, empiezan a formarse las llamadas empresas básicas, Sidor, toda la cuestión en Guyana. ¿Y qué pasó? Que se hizo un Estado gigantesco que no se pudo sostener en los próximos 10 años porque el nivel de gasto era brutal. Básicamente fue eso. Entonces, cuando llega Carlos Andrés Pérez en el segundo gobierno, él lo que hace es lo contrario. Empieza a achicar el Estado y entonces, bueno, estalla el Caracazo, que fue la causa del descalabro de su gobierno. Chávez le dio un golpe de Estado, después le dieron otro, al final le armaron un juicio. A Carlos Andrés Pérez le armaron un juicio y lo sacaron. Sus mismos aliados de partido, la misma Acción Democrática. Entonces, la lección histórica de esto, o de la lección histórica de Carlos Andrés, es que el Estado debe ser del tamaño que las necesidades del pueblo lo requieran en su momento. Si hay que achicarlo, hay que achicarlo. Por ejemplo, Guaidó propuso en estos días que privatizar CanTV, y uno dice, bueno, pero eso tiene, pero ya va. ¿Cuál es el sentido de eso? Bueno, que la pugna política por el poder del Estado, por los cargos estatales y las empresas que están en el Estado,
ha hecho que estas empresas no puedan operar y las ha llevado a la quiebra. Entonces, cuando la pugna por el Estado se vuelve tal que quiebra las empresas estratégicas, bueno, lo más conveniente es privatizarlas. Esa es mi posición. Yo estoy de acuerdo con Guaidó ahí. Y bueno, pero eso es un tema que salió, bueno, ayer a raíz de la disertación de Cristina Fernández, que es una mujer muy inteligente. Gústele a quien no le guste, si no te gusta está bien, yo te entiendo, pero es una tipa inteligente y uno siempre la escucha, pues, ya está. Pero no quería hablar de eso, sino quería hablar de la episteme del cambio climático. Dejemos a un lado la cuestión política, que seguramente es la más urgente, pero vamos a hablar más teóricamente, que es el objetivo de este podcast, es más educativo, no es tan político, aunque sí se habla de política como acabamos de demostrarlo, y de negocios, pero quería hablar de la agenda del cambio climático, porque hay veces que no se entiende bien. No se entiende bien. El cambio climático es un calentamiento de la Tierra. La Tierra se está calentando. Todas las mediciones que se han hecho en los últimos 100 años dan, los datos empíricos dan como resultado la certeza de que la Tierra se está calentando. Lo que no sabemos es qué va a pasar cuando se caliente y qué va a pasar con ese calentamiento. Hay muchas hipótesis al respecto, pero la realidad es que nadie sabe qué va a pasar con eso. Lo que sí se sabe, de lo que hay certeza es de que se está calentando. ¿Y por qué se está calentando? Por la industrialización, por la masificación de la quema de combustibles fósiles, el petróleo. El petróleo es la fuente de energía aplicada a la locomoción en todo el mundo. En ese sentido, la globalización, esta interconexión de todo el mundo, está relacionada directamente al auge del petróleo. ¿Sí? Entonces, vamos entendiendo la cuestión. El petróleo tiene explotándose unos 200 años aproximadamente. Venezuela tiene explotándolo unos 100 años aproximadamente. Entonces, la energía empleada en el petróleo también se emplea sus productos en la agricultura y en los cosméticos, en la industria de los cosméticos, pero su principal valor de uso es en la industria de la movilidad y de la locomoción. Entonces, este auge de la locomoción, del movimiento, que podríamos ubicar un inicio, bueno, en el caballo, por ejemplo, o en el barco. Primero el hombre, que hace, el sapiens, utiliza el caballo, que es la primera tecnología de movilidad, para desplazarse más rápido por la tierra. Utiliza el barco, construye este artefacto para desplazarse por el agua. Después entonces aparece el automóvil. El Sapiens logra el ferrocarril primero, ¿no? Con la máquina de vapor. Entonces esta energía empleada en el movimiento ha hecho que la Tierra se caliente por el llamado efecto invernadero. El efecto invernadero es producto de todo lo que dicen la agenda del cambio climático y los ecologistas, producto de la expulsión de CO2 y otros gases a la atmósfera, que hace que la radiación que pega no vuelva a salir, sino que se quede en la Tierra y la calienta.
Entonces la máquina industrial, al hacer el arce, vamos a pensar la Tierra como una máquina, porque la naturaleza también es una máquina. La naturaleza es una máquina y las máquinas son parte de la naturaleza. Son dos conceptos. Todo es máquina, decía Deleuze. Todo es naturaleza. Es un concepto difícil de entender, no es tan difícil de entender. O sea, ¿qué es una planta? Una máquina que absorbe CO2 y expulsa oxígeno. Unas máquinas fundamentales por el funcionamiento de la Tierra. Y entonces tú ves, por ejemplo, un submarino, y un submarino es una máquina que imita el movimiento de un pez. Y un avión es una máquina que imita el movimiento de un pájaro. ¿Sí? Entonces la máquina es una suerte de imitación de un mecanismo de la naturaleza o la extensión de alguna habilidad de la naturaleza, del hombre, por ejemplo, la ampliación de alguna capacidad humana. Por ejemplo, el telescopio es una ampliación del ojo, igual que el microscopio. El martillo es una ampliación de la mano, del golpe de la mano, una maximización de esa capacidad. La industrialización es básicamente eso. La creación de máquinas a través de la inventiva y del trabajo humano. Esas máquinas no son, como a veces uno puede creer, o por lo general creen los ecologistas, un elemento artificial que viene a alterar el equilibrio natural de la Tierra, ¿no? Las máquinas son parte de la naturaleza. Este es lo que yo he venido pensando y que me parece que es lo novedoso de mi planteamiento o de mi interpretación del tema del cambio climático en la ecología. La máquina, para existir, requiere de la mediación de la inventiva y del trabajo y del cerebro humano. Pero eso no quiere decir que sea artificial, es también parte de la naturaleza. La máquina es un ensamblaje de acero, carbono, petróleo. Entonces, cuando la máquina comienza a calentar la Tierra, es la misma naturaleza la que se está calentando. Bueno, han habido estudios y dimes y diretes respecto a esto. No, que es que la Tierra no se está calentando, que es que eso es así, que es mentira, que hay calentamiento y tal. En eso por lo general lo esgrimen empresas petroleras o de quema de carbón que ven sus intereses afectados en estos discursos, pues. Porque estos discursos justamente plantean que hay que reducir este consumo, por ejemplo, de petróleo o de carbón para evitar que la Tierra se caliente tanto. Esta es más o menos la lógica. Ahora, lo que yo vengo a proponer, o lo que yo estoy proponiendo con esto que yo llamo antropocentrismo expansionista, es lo opuesto. Fíjense, hay un señor llamado James Lovelock. James Lovelock fue un científico que contrató la NASA, un científico inglés que contrató la NASA aproximadamente en 1965, plena Guerra Fría. Lo contrata la NASA para crear instrumentos que permitieran medir si había vida en Marte, porque la NASA estaba planeando en ese momento, estaba organizando el envío de la primera sonda. Ya creo que habían enviado otras que habían sido un fracaso, pero estaban planificando el lanzamiento de la sonda Viking, que fue la primera sonda que pisó con éxito Marte. Bueno, contratan a este señor y le pregunta a la NASA, le dice, ¿qué nos podemos esperar allá? ¿Hay vida en Marte? Entonces, esa pregunta, solo esa pregunta, ¿hay vida en Marte?, ya plantea un montón de cuestiones para las cuales este señor James Lovelock elabora una teoría. Él argumenta, por ejemplo, que de entrada, antes de que mandaran el robot, él les dice a la NASA, mira, lo más probable es que no haya vida en Marte por la composición de su atmósfera. Porque si hubiera vida, la atmósfera marciana
fuera diferente, fuera más parecida a la Tierra. La atmósfera de la Tierra tiene una concentración de varios gases, pero los principales son nitrógeno, que son como el 60%, oxígeno, que es el 20%, y dióxido de carbono, que es como un 1%, algo así, y otras concentraciones de gas. Entonces Lovell le dice a la NASA, mira, porque la NASA podía saber a través de esta cuestión del infrarrojo, de la medición de la onda, por el color de la onda, podía saber qué gases habían alrededor de la atmósfera marciana. Entonces Lovell les argumenta, mira, esa atmósfera no está viva. Esa atmósfera así como está no puede albergar vida. Y bueno, en efecto, cuando mandan la sonda no encuentran nada y se descubre que no hay vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa pregunta que le hacen a Lovell, bueno, mira, ¿hay vida en Marte?, lo lleva a plantear o a pensar que hay planetas que están vivos y hay planetas que están muertos. ¿Sí? La Tierra es un planeta vivo. ¿Por qué razón? No lo sabemos. ¿Qué es la vida? Es más o menos, es bastante complicado saber incluso qué es la vida. Y esa es la investigación de este señor y la teoría de James Lovell, que es muy persuasiva y que además está como en la base de todos los discursos ecologistas. Uno lo llevan para un lado, otro lo llevan para otro, pero más o menos es la base de todos los discursos ecologistas, esta teoría de James Lovell, según mi interpretación, ¿no?, del cambio climático. Entonces James Lovell plantea la novedad del planteamiento de Lovell es que la Tierra es una totalidad viva. A esa totalidad viva él le da un nombre poético, pues digamos, le llama Gaia. La Tierra, si es una totalidad viva, es porque, bueno, ha desarrollado en su interior un conjunto de organismos que metabolizan la energía del Sol y la transforman en otro tipo de energía. Más o menos así. Entonces, ¿cuál es la novedad de la teoría de Lovell? Lovell dice que la Tierra es una totalidad viva porque el biota, el conjunto de los seres vivos de la Tierra, está en estrecha relación con su entorno. De tal forma que la misma biosfera o el mismo biota produce las condiciones atmosféricas y las condiciones ideales de su supervivencia. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, manteniendo un nivel de temperatura adecuado para la vida, manteniendo la salinidad del mar. Entonces, este mecanismo es novedoso. Lo que él plantea es novedoso porque, bueno, sí, sabemos que la Tierra, que los seres humanos modifican el entorno para producir las condiciones para su supervivencia. Pero lo que él dice es que no solo el ser humano, sino que la Tierra en su totalidad, el conjunto de los seres vivos de la Tierra, independientemente de la actividad humana, ha hecho que las condiciones de vida y atmosféricas sean determinadas y permanezcan en un rango de vida para la consecución de la vida. Es lo que él llama el equilibrio homeostático de la Tierra. Entonces, así como el cuerpo mantiene una temperatura más o menos estable en 37 grados, a pesar de que cambien las condiciones atmosféricas, digamos que a pesar de que haga más frío o más calor, el cuerpo siempre mantiene estable una temperatura. Asimismo, la Tierra tiene un mecanismo que hace que se mantenga el equilibrio de la temperatura. En este caso, por ejemplo. Entonces, él plantea, por ejemplo, para ilustrar el ejemplo, un modelo matemático un poco pintoresco. Plantea un modelo matemático para ilustrar el ejemplo. Y supongamos que hay un planeta donde solo hay flores, margaritas, y hay solo dos flores de dos colores. En ese planeta solo hay ese tipo de vida. Y bueno, ahí la variable es que
el sol, la radiación del sol pega en el planeta. A medida que crecen las flores de color claro, y se crea una superficie reflectante en el planeta, lo que los científicos llaman albedo, eso hace que los rayos del sol reboten y hace que ese planeta se enfríe. Entonces, en la medida en que se expanden las flores de color claro, el planeta se enfría. Pero si se llega a enfriar por debajo de 5 grados, estas flores se empiezan a morir porque tienen su rango de vida o el rango de temperatura de su vida es entre 5 y 40 grados centígrados. Entonces, si crecen demasiadas flores blancas y el planeta se enfría demasiado, entonces por debajo de 5 las flores se empiezan a morir. Entonces, si se empiezan a morir, dejan una superficie más opaca que hace que la Tierra, que el Sol pegue o la radiación se quede dentro de la Tierra, entonces comienza a calentarse otra vez. Las flores blancas empiezan a desaparecer y empieza a subir la temperatura. Eso favorece que aparezcan flores de otro color, negras por ejemplo, y eso hace que siga calentándose la Tierra. Si se sigue calentando la Tierra y pasan los 40 grados, entonces las flores negras que hacían que la Tierra se calentara se comienza a morir también. Entonces eso hace que la Tierra mantenga una suerte de equilibrio homeostático. Un poco ese es el concepto del calentamiento climático, de la agenda del cambio climático y del calentamiento global. Si la industrialización calienta demasiado la Tierra, la lógica es que la Tierra entonces nos va a empezar a eliminar, va a empezar a eliminar industrialización, nos va a los agentes industrializantes, que seríamos los seres humanos, porque entonces nos va a empezar a reducir, de tal forma de que la Tierra vuelve a enfriarse. Entonces, esa es la base para lo que él dice y lo que dicen los discursos ecologistas, que la Tierra es una especie de organismo vivo que tiene su propio mecanismo terrestre. Su propio mecanismo terrestre que mantiene a la vida acoplada al entorno. De tal forma que si la vida produce un calentamiento o produce determinadas actividades, el entorno se calienta y se vuelca en contra de la vida. Entonces este mecanismo homeostático explica un poco cuál es el problema del cambio climático. Ahora, Lovelo parece dejar las cosas hasta ahí y parece decirnos que entonces la Tierra misma al calentarse nos va a eliminar una porción importante de la población y eso va a hacer que otra vez se vuelva a enfriar. Esa es la lógica. Ahora, hay otra posibilidad que se desprende de la misma teoría de Lovell. La otra posibilidad es que si la Tierra, como él dice, o Gaia, como él la llama, es un organismo vivo, digamos, una totalidad viva, entonces esa totalidad también está sujeta, si está viva, también está sujeta al instinto de reproducirse. Entonces uno puede considerar, por ejemplo, que el calentamiento, en vez de ser una forma en la que la Tierra nos empieza a suprimir, al suprimir a los agentes del calentamiento, que seríamos los seres humanos, lo que está haciendo la Tierra es expulsando a la gente del calentamiento, que vendríamos a ser nosotros, hacia otros planetas, porque entonces uno puede interpretar que la Tierra, entonces, si es un organismo vivo, también está sujeta al instinto de reproducirse y entonces también se quiere replicar la Tierra en otro planeta. Y entonces, ¿qué seríamos los seres humanos en esa ecuación? Bueno, las semillas. Es una cuestión metafórica, estoy hablando de forma metafórica, pero estoy siguiendo la teoría de él.
de un científico contratado por la NASA. No sé si estará vivo. Si estará vivo, está viejito. Pero entonces no es que tenemos que reducir el crecimiento, es que tenemos que acelerarlo. Y ese aceleramiento nos va a llevar a otro planeta. Ustedes verán, los seres humanos somos la semilla de la Tierra que la Tierra está mandando al espacio para fecundar otro planeta. Es una idea bonita, es una idea maravillosa y además hace que no posterguemos el crecimiento, continuemos con el crecimiento. Ahora, el crecimiento es en dirección al espacio. Ahí se las dejo, pues. Ese es el antropocentrismo expansionista, que se acopla a los discursos ecologistas, pero los lleva hacia otro lugar. Yo no estoy diciendo, como lo dicen los ecologistas, que hay que reducirnos y que hay que reducir la industrialización y que hay que parar el crecimiento económico. Nada. Lo que estoy diciendo es que hay que acelerarlo para que eso nos lleve al espacio y nos lleve a otro planeta. El que está más cerca de eso es, bueno, ustedes saben quién es. Uno de los hombres más ricos del mundo. Y bueno, pero todos deberíamos participar y todos los países deberíamos tener nuestras propias herramientas, porque teniendo más, mientras más países tengan más posibilidades de ir al espacio, más posibilidades de éxito tenemos como especie para llegar a la conquista, por ejemplo, de Marte. Entonces, la supremacía de los países que tienen presencia espacial, los países que tienen presencia espacial deberían permitir que los otros países como periféricos, como Argentina o países latinoamericanos, tengan el acceso también, porque eso hace que tengamos más probabilidades de éxito en la conquista de otro, en la fecundación de otro planeta. Entonces le hago una invitación a la Agencia Latinoamericana del Espacio, que lanzó México y Argentina, la lanzaron no me acuerdo, hace un año, hace 2 años, pero no ha tenido mucha actividad, por cierto. Bueno, a que me contraten como portavoz de estas ideas que, bueno, que abonan en el crecimiento de nuestros pueblos, pues. Bueno, mientras tanto tengo que seguir en mis ocupaciones diarias, así que le dejo este video como siempre, miren, viendo hacia dónde, hacia el espacio exterior. Un gran saludo y si te gustó, dale like. Chao, cuida. Jean-Pierre, saludo. Y quiero mandar otro saludo a Frederick, que es mi otro seguidor. Son 2 nada más. Así que saludos, muchachos, cuídense. Nos vemos por ahí.